Bien, vamos a empezar con la invocación de Radha. Buenos días a todos, gracias por estar. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bien, vamos a empezar, chicos. Habíamos visto antes, ¿se acuerdan algunos de los esquemas que había hecho Pauli? Este es el esquema con su puño y letra, tratando de arreglar el primer esquema que le envió Jung, que me parece que no se los puse. Este sí, este es el esquema que le mandó a Pauli Jung. Tenía causalidad, correspondencia, tiempo y espacio, y ya Pauli lo arregló para comentarle que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, es la parte indestructible de la energía. Y luego el espacio-tiempo existe y reexiste a través de un continuo que cuánticamente se supone que es una creación y recreación. Son como paralayas y manvántaras que pasan millones de veces en un segundo, y eso permite entonces entre salto y salto que pueda haber aquí un devenir o un camino o una ruta en función de lo que quiera de este lado donde está la causalidad, que es la persona con mente, que toma decisiones, que piensa y que habla, y de este lado a esto le llamó él una conexión constante cada vez que sale la causalidad, y luego la conexión inconstante es la que responde a esa causalidad, que es lo que sería el karma. Y esta es la letra de Pauli. Ya nos habíamos quedado con esto. Luego lo separamos para ver los cuatro aspectos tal como él los explicó. Hay que recordar que esta correspondencia duró muchísimo tiempo. Y luego hablamos ya del monismo, eso ya lo habíamos tocado. Luego viene aquí la invocación y nos quedamos más o menos por ahí. Entonces vamos a hablar más de esta correspondencia porque es muy importante para entender la vinculación de tres grandes personalidades, que eran Pauli, Jung, y había un parapsicólogo que ahora va a aparecer un poco más adelante, que hacía muchos experimentos en su época, y que también se agregó de una u otra manera a los trabajos y a la correspondencia que tenían tanto Jung como Pauli, y hay que recordar que Jung era mucho mayor que Pauli cuando estuvo esta correspondencia en uso. La forma como se conocieron fue el, um, el que quería analizar sus sueños, Pauli, y entonces buscó a Jung para que le analizara los sueños, además de que había vivido una serie de situaciones complicadas y necesitaba un poco de psicoterapia. Y poco a poco, al entender todo lo que hacía Pauli, eh, se generaron una serie de situaciones a través de las cuales los dos se cayeron bien y arrancaron una relación pues muy bonita y muy fructífera. Entonces vamos a ver aquí de la física cuántica a la psicología profunda, según Pauli Jung, el papel que juega la medición como vínculo entre las realidades tanto epistemológica como óntica. La parte de la epistemología es muy, muy importante para la física porque la epistemología ve al conocimiento como un continuo. El sujeto epistémico, por lo menos el kantiano, y todos los sujetos epistémicos posteriores, se ve al conocimiento como un proceso, es decir, susceptible de ser modificado. Y óntico porque hace alusión al significado. Por lo tanto, entonces, lo que estaba diciendo Pauli es que debe medirse la realidad epistémica, es decir, la realidad en su constante cambio, y óntica en su constante interpretación. Y la física refleja en el acto de lo que los sujetos se vuelven conscientes de los objetos mentales locales, por así decirlo, que surgen de contenidos inconscientes, y ahí nos pasamos a la psicología. Y entonces esto es lo que empiezan a trabajar ambos, Jung y Pauli. Usamos el término objetos mentales locales para enfatizar la analogía con los objetos materiales locales. Esta es la diferenciación entre percepción y representación. La percepción es cuando abrimos los ojos y observamos una catedral. Representación es cuando cerramos los ojos e imaginamos esa catedral. Cuando abrimos los ojos y percibimos la catedral, normalmente no podemos hacerle modificaciones. Es decir, la percepción nos produce entonces un acto psíquico que se llama noético. En cambio, el contenido del acto, cuando cerramos los ojos y observamos la catedral, podemos hacerle modificaciones, verla más grande, más ancha, más amplia, más profunda, y todas esas modificaciones ocurren en el terreno del pensamiento.
Por lo tanto, entonces ellos aquí están haciendo esta diferenciación. Entonces, la analogía con los objetos materiales locales, que es la percepción, y los objetos mentales locales, que sería la representación. ¿Y dónde está la creatividad? Pues en la representación. La representación es lo que imagina aquello que en el mundo físico habrá de transformarse. Y los objetos mentales transformables, que nos acercamos al mundo de las ideas de Platón, pues tienen diferentes rangos de perfección. Van desde lo menos perfectible hacia lo más perfectible. Bueno, usamos el término objetos mentales. Dice, más concretamente, los objetos mentales locales deben entenderse como representaciones mentales distintas o categorías dotadas de una estructura booleana. Es decir, booleana sería como binaria, sí y no. Un estado mental está en una categoría o no está en una categoría. Usando el aparato formal de la teoría de sistemas complejos, tales categorías pueden definirse, por ejemplo, como atractores de un espacio o fase apropiadamente definido. Esto es Van der Gelder del 98. Esto ya es muy posterior a estas conversaciones. En el sentido de lo que empezaron a estudiar ambos, Paul y Jung postularon la posibilidad de transiciones entre lo mental y lo material mediadas por unus mundus, que así le llamó psicofísicamente Jung. Vamos a tratar de explicar qué es esto. Es decir, Pauli le daba como toda la teoría física y ya Jung trataba de darle o nominarla o ponerle los nombres como para poder explicarla. Entonces aquí lo que Pauli está proponiendo es que hay transacciones o transiciones entre lo que imaginamos y lo que creamos o lo que observamos a través de la percepción. Es decir, no nada más está lo percibido y lo imaginado, sino que hay un puente o un camino entre el que imagina y el que observa la realidad con o sin modificaciones. Y entonces a eso le llamó Jung el undus mundus psicofísicamente neutro. Esta idea está más claramente elaborada en el suplemento de Jung sobre la naturaleza de la psique, que es de 1969b, bueno, es donde aparece obviamente es un documento tardío acerca de la obra de Jung. La versión alemana de este ensayo se publicó por primera vez como Der Gister Psychology en 1946 y luego se revisó y amplió por el suplemento mencionado, y aquí aparece la palabra enorme en alemán. Entonces, de Chicken en 1954. Permítanme citar primero una cita de Pauli que Jung cita en la nota del pie de 130, de la página 130 de este. Y aquí lo tenemos entonces, el monismo de doble aspecto, Pauli y Jung, publicada, bueno, dice, ni en la edición de correspondencia de Pauli por von Mayer, dado que Jung presenta la cita con el comentario de que Pauli tuvo la amabilidad de revisar el manuscrito de mi suplemento, la carta es probablemente de 1954 o anterior. Esto es en relación a esta correspondencia. La situación epistemológica, ya vimos que es la cambiante en proceso con respecto a los conceptos de conciencia e inconsciente, parece ofrecer una estrecha analogía con la situación de complementariedad que ocurre en la física, esbozada a continuación. Acuérdense que están trabajando mucho, sobre todo los físicos cuánticos, sobre la idea de lo que corresponde a la epistemología. Por un lado, el inconsciente solo puede hacerse accesible de manera indirecta por su influencia ordenadora sobre los contenidos conscientes. Aquí ya está hablando Jung. Entonces, el inconsciente solo se hace accesible de manera indirecta por su influencia ordenadora sobre contenidos conscientes. Otra vez, aquí lo que está haciendo Jung es, por analogía, ampliar lo que ya había dicho Pauling entre lo percibido y lo representado y el puente. Aquí entonces Jung, influido por esto, dice, bueno, también hay una relación entre lo inconsciente, lo consciente y el puente. Es decir, el puente le llama la forma indirecta, a través de lo cual el contenido inconsciente pasa hacia el consciente. Y esta manera indirecta tiene una función que es una función ordenadora, es lo que dice Jung en este nivel. Bueno, entonces, por otro lado, cada observación del inconsciente, es decir, de cada intento de hacer conscientes los contenidos inconscientes, tiene una reacción incontrolable prima facie sobre estos mismos contenidos inconscientes. Y aquí otra vez es influido por la física cuántica, porque se acuerdan ustedes que en la física cuántica ellos midieron la influencia que tiene un observador sobre un experimento, es decir, que el puente no es un puente estéril, es un puente que tiene algún poder porque logra cambiar los contenidos de aquello que percibe, al grado de que cuando la física cuántica estaba corriendo ya con grandes instrumentos tecnológicos para medir ciertas cosas, se pedía a las personas entonces que no influyeran ni con el pensamiento y mucho menos con la percepción
en el experimento. Entonces, como es bien sabido, esto impide que el inconsciente pueda ser llevado exhaustivamente a la conciencia. Bueno, entonces en esta prima facie dice que los contenidos, aquí se contagia también un poco de esto Jung, y dice entonces que cualquier observación del inconsciente, es decir, de cada intento que el inconsciente tiene de hacer consciente sus contenidos, tendrá una reacción incontrolable, o sea, cuántica, prima facie sobre estos mismos contenidos. Es decir, cualquier intento que hagamos de traer al consciente contenidos inconscientes afectará los propios contenidos inconscientes, como decía ya la propia física cuántica. Son entonces contenidos afectables, modificables, moldeables. En este entonces, y muy metido Pauli en todo esto, entonces él se da cuenta que del plano físico hacia arriba o hacia adentro, los planos subsecuentes, al tener menos masa, son más plásticos, cosa que ya sabemos a través de la teosofía. Y esta plasticidad le da la posibilidad de transformarse o de modificarse. Porque de hecho, mientras más sutiles sean estos elementos, es mucho más fácil para ellos transmutarse. Y en el plano físico es donde la transmutación es muchísimo más complicada. Entonces él está como influido y por eso es que está hablando aquí de cómo el inconsciente se va de alguna manera a afectar. Por supuesto, ya estamos en los últimos años de Jung, pero él está como asiduamente metido en la correspondencia y muy interesado en todo esto. El físico concluirá por analogía que precisamente esta reacción incontrolable del sujeto observador sobre el inconsciente limita el carácter objetivo de esa realidad. ¿Qué quiere decir? Cuando miramos con prejuicios una realidad y alteramos esa realidad, perdemos objetividad, porque entonces ya no estamos en contacto con la verdadera objetividad. Y entonces tendríamos lo que se llaman dos cosas, la fabulación o la confabulación. Primero, la fabulación es la manipulación que una persona hace de la realidad pasada, pero totalmente consciente. Y la confabulación es cuando la persona ya no se da cuenta de que alteró la realidad y empieza a dar como por hechos las cosas que en realidad no lo eran. Es decir, cuando se imagina él que esa realidad es cierta sin serlo. Y aquí va a funcionar mucho un proceso que en psiquiatría se llama catatimia. Catatimia es la deformación de la realidad por motivos emocionales. Es una deformación afectiva de la realidad, así se define. Entonces, normalmente el afecto, sobre todo el afecto bajo relacionado con el ego inferior, está muy dado a modificar los contenidos objetivos de esa realidad. De todo esto se van a desprender varias cosas. Hay otros psicoanalistas más tardíos como Thea Foix, que cuando habla del sistema de completitud bucea un poco en esto y comenta entonces las características que debe tener un buen analista de estar libre de prejuicios cuando observa las partes inconscientes de su paciente para que no vaya a modificar los contenidos, es decir, para que no vaya a alterar la realidad objetiva de lo que está allí. Vean ustedes entonces cómo estamos haciendo o están haciendo estos dos autores una correspondencia entre dos disciplinas y las dos se van enriqueciendo de una manera muy interesante. Bueno, entonces, de la libre elección del experimentador psicológico. La existencia de este corte sigue siendo una necesidad inevitable, porque si no, pues ¿cómo llegamos al inconsciente? Bueno, el sistema observado desde el punto de vista de la psicología no solo consistiría en objetos físicos, sino que también comprendería el inconsciente, mientras que el papel del dispositivo de observación se atribuiría a la conciencia, es decir, de aquel que mira. Bueno, pues más. Se empezó a desarrollar más o menos durante esta correspondencia el desarrollo de la microfísica. Ha conducido inequívocamente a una notable convergencia de su descripción de la naturaleza con la nueva psicología, mientras que la primera, debido a la situación fundamental conocida como complementariedad, se enfrenta a la imposibilidad de eliminar las acciones de los observadores mediante correcciones determinables y debe, por lo tanto, en principio, renunciar al registro objetivo de todos los fenómenos físicos. ¿Qué está diciendo acá? Como no podemos controlar la dispersión en la percepción que los observadores tienen sobre la realidad, entonces es imposible eliminar las acciones de los observadores y hay que hacer correcciones determinadas y debe, por lo tanto, el principio renunciar al registro objetivo de todos los fenómenos físicos. Esto es muy importante porque entonces el que conoce la verdad continuamente al observar las desviaciones debe incidir sobre los que se desviaron de estas percepciones por considerarlas lógicas, pero no son reales, para volverlos otra vez a la senda natural de lo ya creado. Y es exactamente lo que hace HPV con la doctrina secreta. Continuamente está observando a muchos de los físicos, químicos, matemáticos
que hicieron conjeturas que racionalmente se ven como lógicas, pero que no son correctas, para tratar de regresarlos otra vez a la senda original y poder generar las reacciones concomitantes naturales en los nuevos buscadores para que no empiecen desde un punto errado. Bueno, esto es entonces muy importante. Vean ustedes entonces la cantidad de información y la enorme importancia que tiene, en el entendido de que aquí HPV ya no está, estamos en la segunda generación de teósofos y al mismo tiempo están estos personajes en una correspondencia muy importante, porque los físicos cuánticos van poco a poco develando cosas importantes de su propio modelo de análisis, que es la propia física cuántica. Bueno, este extracto describe la posición de Pauli con respecto a los aspectos objetivos y subjetivos de lo mental. Una distinción que adoptó Jung muy pronto. Le encantó y la tomó. Ya en una carta a Croning el 3 de agosto del 34, habla de una actividad autónoma del alma. Así es como la percibe Jung. Acuérdense que Jung está del lado de la psicología, filosofía, y el otro está del lado de la física. Entonces dice, bueno, esta actividad, la actividad que dice Pauling, de estos objetivos mentales, en ese párrafo, lo que está diciendo es este sistema complementario de la parte subjetiva de la conciencia, lo que lo interpreta Jung como una actividad autónoma del alma, como algo objetivamente psíquico que no puede ni debe ser explicado por causas materiales. Y aquí Jung dice una genialidad muy parecida a la que ya había comentado Sócrates alguna vez cuando se le preguntaban cosas. Sus discípulos se recuerdan que decía, no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas. Esto es algo similar. Entonces, algo objetivamente psíquico no puede ni debe ser explicado por causas materiales. Esto viene exactamente debajo de la actividad autónoma del alma. Cuando el alma trabaja en sus porciones más ascendidas, no pueden ser explicadas a través de causas materiales porque se altera. Simplemente la explicación ya tiene un estado vibracional diferente de aquello que explica. Y al tener esa explicación o dicha explicación un estado vibracional más denso de aquello que trata de explicar, automáticamente contamina lo que es más sutil y lo convierte entonces en una descripción a través de elementos más densos. La manera de evitar esto es la analogía. Es decir, se preserva el nivel vibracional elevado y a través de una historia, de una alegoría, de una fábula o de algo que tenga el moral of the story, que se dice en inglés, que es como el aprendizaje que se va a hacer del relato, en ese momento, eso ya se puede decir en el contexto más denso, para que a través pueda existir la experiencia de aprendizaje sin alterar por parte del perceptor la parte sutil de aquello que se transmite. Como consecuencia del monismo de doble aspecto del estilo Pauli-Jung, las relaciones mente-materia o relaciones psicofísicas pueden entenderse debido a su origen común en el dominio subyacente de la realidad, aunque no existe un camino causal directo entre lo mental y lo físico. Pauli y Jung conjeturaron tipos indirectos de influencia a través de su dominio subyacente. Estas influencias son posibles porque la relación entre lo óntico, que es psicofísicamente neutral, que es el significado, y lo epistémico, es básicamente mental, que es el proceso. La mente entonces es un proceso permanente en donde continuamente se buscan y se buscan los contenidos. Y aquí se dice otra enorme genialidad, porque entonces la mente, si no se sustrae de los condicionamientos, cada nueva oportunidad de percepción viene contaminada por el pasado, con lo cual entonces el pasado se presentiza y el presente real se pulveriza. Bueno, pues estamos aquí con esta correspondencia que es complejo. Aquí ya va a aparecer el parapsicólogo que se les unió. Los resultados de los experimentos son predecibles una vez que los investigadores toman los promedios de muchos ensayos. En ese momento ya se alteró la mente de aquellos que querrían ver alguna diferencia en los resultados. En la misma carta, Pauli reaccionó con la sincronicidad como la investigación de lectura mental del parapsicólogo Rhine. Como usted mismo dice, el trabajo se sostiene y cae con los experimentos de Rhine. Yo también soy de la opinión de que el trabajo empírico detrás de los experimentos está bien fundamentado. Aquí se empiezan a alejar un poco de lo que Rhine estaba estudiando. Entusiasmado con las sugerencias de Pauli, Jung respondió con la audaz propuesta de generalizar la sincronicidad para incluir relaciones acausales sin un componente mental, es decir, interacciones puramente físicas o psicofísicas o físicas o microfísicas. No específico al entrelazamiento cuántico, pero seguramente eso encajaba en la definición ampliada de Jung. Entonces Jung, bebiendo de esto de Pauling, dice, bueno, a lo mejor esto va mucho más allá del pensamiento. Hay una sincronicidad vibracional, por así decirlo, que ocurre cada vez que un ser humano consigue meter al espacio de la luz astral algo.
algo que pueda ser detectado por el común denominador de las personas. Después de estudiar a fondo sus escritos durante muchos meses, he llegado a ver claramente que ambos están... bueno, aquí escribe uno de los seguidores, eh, escribe una cosa muy interesante. Dice, después de estudiar a fondo los escritos de estos dos, he llegado a ver claramente que ambos están completamente locos. O sea, se separaron ambos, tanto Jung del psicoanálisis como Pauling de algunos de los físicos no cuánticos y algunos de los cuánticos también, que estaban empezando a ver con cierta precaución estas generalizaciones. Irónicamente, su generalización sirvió para desvincular el concepto de sincronicidad de los resultados de Rhine, de Rhine, perdón, del parapsicólogo, precisamente al mismo tiempo que él y Pauli los estaban adoptando. Una definición amplia de sincronicidad, como cualquier principio de conexión acausal, fomenta la exploración de cómo el universo está entrelazado a través de la simetría y mecanismos adicionales, además de la cadena de causas y efectos. Con algunas reservas, Pauli vio mérito en la definición ampliada de Jung, con reservas. Cualquier extensión de los procesos físicos, enfatizó, necesita ir más allá de los términos psicológicos. No se puede quedar solamente en una terminología psicológica porque estamos hablando de principios universales, no psicológicos. Por ejemplo, los arquetipos, que sí son universales, y a pesar de serlo, no serían apropiados para meterlos en un contexto en el que se va a generalizar la famosa sincronicidad. Aquí están las edades en las que estaban ambos. Entonces, junto con Bohr, Heisenberg y Dirac, Pauli fue una de las principales mentes de la mecánica cuántica y rápidamente se hizo conocido por la originalidad de sus contribuciones fundamentales a la teoría cuántica de campos, asumiendo el papel de ahora conciencia de la física teórica que en la actualidad vive. Si bien conocido, su principio de exclusión ha sido la base de las teorías que posteriormente dieron lugar a la experimentación del fenómeno de entrelazamiento cuántico, que es lo que tiene que ver mucho con la obra de Pauli. Pero la unilateralidad de lo racional, porque la racionalidad como fenómeno intrínseco de una persona en una mente separada de la realidad, que ahora sabemos que no es así, estamos todos vinculados, pero en aquel entonces así se veía, o por lo menos el psicoanálisis trataba de verlo así, como una experiencia en lo individual. Más adelante ya Jung diría, bueno, es que no es tan individual, porque también es colectiva y se va al inconsciente colectivo. Bueno, veamos que esta relación entre estos dos hombres dio frutos enormes, tanto del lado de la física, pero mucho más del lado del psicoanálisis. Entonces, pero la unilateralidad de lo racional joven recibió un duro golpe en sus primeros años, una crisis que sería más tarde, el propio Pauli se describe como una gran neurosis. Junto con algunos golpes dramáticos del destino, el suicidio de su madre en 1930 y el divorcio de su primera esposa, estaba hecho polvo y entonces eso facilitó que buscara a Jung y que se estableciera esta relación. Son los trucos que tiene el destino para generar que dos personas se junten y puedan hacer entonces una profundización a través de ampliar los conocimientos propios y meterlos en un debate. Esto ha pasado muchas veces, pasó con Krishnamurti y con David Bohm. Acuérdense que David Bohm fue definido por Einstein como la mente más brillante relacionada con la relatividad, la mente que mejor entiende este concepto, dijo Einstein, sin lugar a dudas, David Bohm. Entonces la esposa toma un libro de Krishnamurti, la esposa se enamora de este libro, se lo pasa el contenido a Bohm, Bohm se interesa, conoce a Krishnamurti y se inicia una relación también sumamente prolífica, que también ya veremos mucho más adelante en estas clases. Wolfgang Ernst Pauli nació, bueno, aquí fue un físico teórico austriaco, nacionalidad suizo, y luego se nacionalizó estadounidense, fue austriaco, suizo y estadounidense. Se cuenta entre los padres fundadores de la mecánica cuántica. Y aquí viene un tema muy importante. Sommerfeld, su padrino de su tesis doctoral, le había sugerido realizar un artículo sobre la relatividad para la Enciclopedia de Ciencias Matemáticas. Vamos a repetir esto. Sommerfeld, que fue su padrino de su tesis doctoral, le sugirió que era tan bueno el artículo que hiciera un artículo sobre ese tema de la tesis sobre la teoría de la relatividad para la Enciclopedia de Ciencias Matemáticas, una obra alemana que en aquel entonces estaba en boga y era muy importante. 2 meses después de doctorarse, Pauli concluyó el artículo de 237 páginas. Debo decirles que Pauli era un adicto escribía y escribía y escribía y estudiaba y era muy, muy obsesivo con eso. Recibiendo elogios de Einstein, publicado como monografía, es todavía hoy una de las referencias básicas sobre el tema y aquí está. Este es básicamente una copia de lo que fue ese libro de 1923. En 1945 recibe este hombre el Premio Nobel de Física por su descubrimiento del principio de exclusión, obteniendo la nacionalidad estadounidense en el 46
y finalizado el conflicto mundial regresa a Zúrich y ahí muere el 15 de diciembre del 58, vivió pocos años, a los 58 años de edad. Aquí está la famosa, bueno, otra de las fotos cuando cuando hicieron el viaje a Estados Unidos, ¿cómo se llama? Freud y Jung. Dice, y el año, y aquí nos vamos otra vez hacia atrás, Jung es invitado a la Universidad de Clark, pero también invitan a Freud, solo que los invitan de manera separada. Entonces, esta universidad, que era una universidad muy famosa, todavía lo es, pero era más famosa en aquel entonces, para dar conferencias sobre los ensayos de asociación, porque acuérdense que Freud había descubierto una idea en la que no se requiriera la hipnosis para entrar en los contenidos neuróticos, y Freud le llamó libre asociación. Libre asociación es casi como tarot, cuando una persona está con la mente totalmente en blanco y elige o pesca una carta, por así decirlo, una parte de su pasado, y cada vez que la persona dice, bueno, eso no es tan relevante, Freud dice, a ver, ¿cómo que no? Entonces empieza a trabajarlo, se llama libre asociación. Entonces fueron a dar conferencias sobre los ensayos de asociación. Freud sería también invitado en forma independiente a esta universidad. Y los acompañó Sándor Ferenczi, que es otro de los grandes psicoanalistas de la época. Ahí recibieron el doctorado honoris causa los dos, Jung y Freud. El día 11 iniciaron un viaje desde Bremen, en Alemania, lugar del encuentro donde acontecería otra famosa anécdota referente a un desmayo de Freud, ante el interés puntual de Jung acerca de las momias del pantano. Freud creía que Jung le deseaba la muerte inconscientemente. Aquí empezó a haber ya una diferencia entre Jung y Freud. Freud tenía una relación muy estrecha con Jung y lo nombró primer presidente mundial de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en 1901, y cosa que Jung aceptó, pero poco a poco empezaron a haber diferencias entre ambos. Un segundo desmayo aconteció en el Congreso Psicoanalítico de Múnich en 1912, cuando se distraía acerca de Amenofis IV. Nuevamente revoloteaba la fantasía sobre el asesinato del padre dentro de la relación transferencial entre Freud y Jung. Aquí ya son cosas de psicoanálisis un poco más complejas de explicar. Si a todo ello sumamos que Freud había aludido con anterioridad acerca de su deseo de que Jung fuera su sucesor y príncipe heredero, y que éste no se hallaba en la tesitura de hacerlo, que permitiera satisfacer tal demanda, tanto por discrepancias teóricas como por el desinterés que producía el prestigio personal consecuente, no es difícil recabar una explicación a tales desmayos de carácter histérico. Y aquí están las famosas fotografías donde aparecen un montón de otros que serían muy famosos después. Está Ernest John, está Brill, Sándor Ferenczi, Goddard, William James, William Stern, Franz Boas, etcétera. Todos están ahí metidos porque fueron de diferentes puntos de Estados Unidos a observar a estos dos que ya eran muy famosos dentro del psicoanálisis de la época. Jung vio que el mundo inconcebible y en gran parte incognoscible de la mente inconsciente era parte de la realidad objetiva. Esta también es otra de los grandes desarrollos que hace Jung a raíz de la relación que tiene con Pauli. Entonces, no todo lo abstracto es totalmente abstracto y no todo lo inconcebible es totalmente inconcebible y no todo forma parte de lo abstracto, sino que también está conectado con la parte concreta. Por lo tanto, entonces, todas esas partes de la mente inconsciente eran parte también de la realidad, solo que de la realidad inconsciente. El estudio de estos efectos lleva al hecho peculiar de que surge una realidad objetiva inconsciente que, sin embargo, al mismo tiempo parece ser subjetiva y consciente. La elusividad, el capricho, la neblina y la unicidad con la que el profano conecta la concepción de psique solo se aplica a la conciencia, pero no al inconsciente absoluto. ¿Qué tal si el inconsciente absoluto también tiene las mismas características, elusividad, capricho, neblina y unicidad? Le dice Pauli. Porque si las tuviera, entonces no podemos estar tomando lo inconsciente como que esa es la verdad suprema y que solo el consciente es el que deforma. ¿Qué tal si también se deforma del lado inconsciente? Y eso no lo tenemos totalmente entonces dilucidado. Bueno, los elementos eficaces inconscientes que no deben definirse cuantitativamente, sino cualitativamente, los famosos llamados arquetipos, eso lo soluciona Jung a través de los arquetipos, por lo tanto no pueden ser designados con certezas como psíquicos. Entonces, eso es lo que enfatiza Jung. Bueno, es que los contenidos abstractos que van al inconsciente colectivo, al final provienen de ideas ancestrales platónicas y que por lo tanto tampoco son tan manipulables como uno pudiera imaginar. Así es más o menos como trata de explicar. Jung es más conocido por todos nosotros por el concepto de arquetipos, aunque sabemos que los arquetipos en realidad pertenecen, la idea de arquetipos viene de la antigua Grecia, pero es posible que muchos no sepan que él pensaba en estos como parte de una realidad objetiva, que se vuelve subjetiva a través de nuestra experiencia personal. Los arquetipos fueron llamados imágenes primordiales anteriormente por Jung y fueron considerados una huella del inconsciente. Imágenes primordiales viene de la antigua Grecia,
huella inconsciente, ya es del psicoanálisis, derivada en un inconsciente colectivo, que ese es el espacio donde operan. Esta idea de un inconsciente colectivo reaparece de muchas formas diferentes en nuestra exploración del pensamiento de arriba hacia abajo. Encuentra una compañera estrechamente relacionada en La Madre Mar, de William James, que explora con considerable profundidad en esta serie. Lo que importa para aquí, para el monismo, es que en la opinión de Jung, los arquetipos son una manifestación de la unidad única, que comprende lo objetivo y lo subjetivo, lo mental y lo físico en los aspectos duales. Bueno, estamos viendo entonces cómo se van formando algunas cosas que son sumamente diferentes a lo que la psicología había hecho con anterioridad gracias a la reunión de estos dos sujetos y luego de un tercero que es el parapsicólogo. En 1952, como culminación de la colaboración, Jung y Pauli publicaron un volumen conjunto, que aquí está, Naturgedanken und Psyche. Incluía los tratados de sincronicidad, una conexión acausal como principio de Jung y la influencia de los arquetipos en la idea de las ideas científicas de Kepler. Su trabajo combinado reveló efectivamente para cualquiera que lo leyera de cerca a Pauli como fuente material de los sueños de Jung. Décadas más tarde, la primera parte, la sección de Jung, se publicaría como un popular libro de bolsillo. Contenía la famosa anécdota del escarabajo de Jung como ejemplo de la conciencia significativa que él asociaba con la sincronicidad. Una joven a la que estaba tratando tuvo un momento crítico en un sueño en el que le daban un escarabajo de oro. Mientras me contaba ese sueño, me senté de espaldas a la ventana cerrada, dice Jung. De repente escuché un ruido detrás de mí como un suave golpeteo. Me di la vuelta y vi un insecto volador golpeando contra el cristal de la ventana del exterior. Abrí la ventana y atrapé la criatura en el aire mientras volaba. Era la analogía más cercana a un escarabajo dorado que se encontraba en nuestras latitudes, un escarabajo. Bueno, ya sabemos el enorme significado que tiene el escarabajo pelotero para la antigua cultura egipcia, y como a raíz del inconsciente colectivo y de la apertura hacia lo universal que Pauli le pidió a Jung que hiciera, pues Jung empezó obviamente a tomar un montón de cosas que tenían que ver con la historia del hombre en general y no nada más con el hombre occidental, que eso es lo que hace la separación con Freud. Entonces aquí tenemos la energía indestructible, que no se crea ni se destruye, pero es susceptible de transformarse. Y aquí está la constant connection a través de la causalidad. Aquí la inconstant connection through la contingencia, que equivale a la sincronicidad. Y aquí está el continuo del espacio-tiempo. Es decir, que es como un rollo de película que se va creando y destruyendo, donde cada cuadro con imagen es un manvantara y cada espacio en blanco que divide los espacios es un pralaya. Bueno. Sección de alternativas de pensamiento 1, 2 y 3, los estados vibracionales, y ahora nos vamos tal como estaba la combinación de incidentes, sueños y mitología de Jung. Se ganó pocos adeptos científicos cuando él empezó a desarrollarlos. Aparte de Pauli, una señal del libro escrita en forma anónima por un eminente matemático concluyó, este es lo que ya habíamos puesto antes, que estaban locos. En agosto del 57, Pauli y Jung intercambiaron sus últimas cartas de su extensa correspondencia. La nota de Pauli a Jung en ese mes fue una de las más largas, incluida una larga descripción de su sueño y una exposición sobre las simetrías en la física. Jung respondió con gran interés a la carta de Pauli, interpretando el sueño que Pauli mencionó como un símbolo de la reconciliación de los opuestos, como la psique y el cuerpo. Jung sugiere que la violación de la simetría de paridad de la interacción débil es análoga a un árbitro llamado el tercero. Y esta es de las últimas cosas que hacen en conjunto, en donde aquí ya se está hablando de la asincronía, porque acuérdense que en física cuántica, cuando las cosas se hacen más sofisticadas o más sutiles, ya las cuentas no salen igual que en el mundo físico convencional, y entonces las líneas que forman un círculo pueden salirse de la simetría propia del círculo y empezar a formar otro tipo de imágenes que no son el círculo en sí mismo, y eso se llama un formato asimétrico. Digamos, la simetría natural de la física clásica se pierde en la física cuántica, aquí la toma Jung, y entonces la violación de la simetría, de la paridad, dice Jung, en la interacción débil es análoga a un árbitro llamado el tercero, que toma partido entre las dos entidades simétricamente opuestas. El tercero podría favorecer ligeramente la psique sobre el cuerpo, rompiendo la simetría entre ellos. El resto de la nota de Jung, aquí el tercero viene siendo el puente.
El puente, que en el caso de ser más sutil y estar cargado de energía y cargado de poder y de potencia, puede hacer entonces que se deformen las cosas que en el mundo físico aparecen poco deformables y en los espacios subjetivos tienen más deformabilidad, pero a través de una especie de energía inteligente que es el tercero. Entonces el tercero podría favorecer tanto a la forma más sólida como a la forma menos sólida para tratar de, entonces de romper la simetría en el caso de que el tercero decidiese que la simetría debiera romperse. El resto de la nota de Jung ahondaba en su nuevo interés por los ovnis. Aquí aparece entonces un interés de Jung por los ovnis, que había concluido que eran reales del espacio o un nuevo tipo de mitología con sus propios arquetipos. Y eso fue mortal para la relación porque Pauli no estaba en la labor de empezar a hablar de los ovnis y no le gustaba ese tema. Entonces aquí empieza a terminarse la relación. Por la larga correspondencia de Pauli y Jung, terminó con ese intercambio de cartas a pesar de que Pauli vivió más de un año más. Bueno, a veces ocurre un intervalo de meses o incluso años antes en la escritura de cartas de buenos amigos. Además, como hemos visto en su actitud hacia otros físicos, Pauli era en su corazón un escéptico. Examinó críticamente cualquier dogma, incluidos los de Jung. Se quejó con Bohr, por ejemplo, acerca de algunos caprichos del enfoque de Jung. La escuela de Jung tiene una mentalidad más amplia que la de Freud, pero correspondientemente menos clara. Me parece muy insatisfactorio el uso emocional y vago del concepto de psique, por otra parte de Jung, que ni siquiera es lógicamente coherente. Pauli también comenzó a poner en duda los métodos de Rhine. En su último año de vida, Pauling se desmarcó un poco de todo lo que había hecho con Jung, entre otras cosas para poder volver a formar una parte fehaciente y completa de lo que era la comunidad de físicos cuánticos, que por supuesto que era muy sólida y también era muy poco afecta a hacer cambios o hacer conjeturas que se salieron un poco de su sistema. En una carta a Rhine, el parapsicólogo fichada en 57, pero recibida después de la muerte de Pauli, Pauli le preguntó a Rhine sobre un artículo del que había oído hablar que criticaba la parapsicología. Entonces se lo mandó a él, que era parapsicólogo. Conmocionado por la carta, Rhine se quedó con Jung, se quejó con Jung, quien trató de rastrear la pieza crítica, pero no encontró evidencia de su existencia, de ese artículo. Otro impulso para que Pauli se desvinculara de Jung fue la obsesión de este último con los ovnis. Pauli tenía curiosidad acerca de esa pregunta, pero no lo suficiente como para dedicarle el tiempo que Jung podría haber esperado. Este periodo correspondió a una importante colaboración sobre la teoría del campo unificado que Pauli realizó con Heisenberg. Además de la resistencia de Pauli, comenzó a disminuir en su último año antes de que le diagnosticaran el cáncer de páncreas. Por lo tanto, una serie de factores podrían haber llevado al final de este largo y productivo diálogo. El último año, Pauling estaba enfermo, duró un año con el cáncer, murió, y entonces a eso se puede atribuir el que empezase a destruir muchas de las relaciones que había formado, primariamente con Jung y con algunos otros, como Rhine y con algunos otros investigadores. Pero nadie duda de que estamos hablando de un genio o dos genios hablando de un mismo lenguaje e influyéndose recíprocamente. Vamos ahora a pasarnos al bosón de Higgs. Y en la clase anterior que dio este señor que ven ustedes acá, que seguramente todos van a conocer, que es Gaspar, que es la sustancia primordial del pensamiento divino, dijo: el éter es uno de los principios inferiores de lo que llamamos sustancia primordial, akasha en sánscrito. Uno de los sueños de los antiguos que ha vuelto a convertirse en el sueño de la ciencia moderna. Es la mayor, así como la más atrevida de las especulaciones que sobreviven de los antiguos filósofos. Para los ocultistas, empero, tanto el éter como la sustancia primordial son realidades. Para decirlo claro, el éter es la luz astral y la sustancia primordial es el akasha, el upadi del pensamiento divino. Le dedicó un buen rato a esta explicación Gaspar, pero lo necesitamos para hablar de este lado de lo que vamos a hablar. El bosón de Higgs o partícula de Higgs, porque también lo mencionó Gaspar, es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas. Ojo, aquí lo que está HPV diciendo es que estas cosas existen, por mucho que las personas escépticas supongan que no, no porque suponen que no existen, existen, son reales, o sea, esto es real. Pero los físicos, incluso los cuánticos, todavía siguen bordando muchas de las investigaciones que hacen desde lo físico, es decir, cómo explicamos lo metafísico desde lo físico. Y ahí es donde, por más que se estiren estas cosas, resulta muy complicado hacerlo.
Bueno, entonces se han ido a través de mucha tecnología tratando de descifrar y observar y llegar hasta lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo para poder observar con los ojos sin desarrollo interior, es decir, con los ojos físicos, cómo pasa lo que pasa, pero ya estamos llegando al límite donde ya no se puede ir más allá. Entonces, se recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien junto con otros propuso en el 64 el hoy llamado mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El bosón de Higgs, bueno, hay que recordar que las partículas elementales subatómicas tienen varios nombres, están los quarks, están los bosones, están los leptones, los fermiones, o sea, hay un montón de partículas subatómicas, que son en número, son muchas. Y el bosón, o sea, la partícula esta que decían que era la partícula de Dios, que también comentó eh, que se comentó en la clase del domingo de la tarde por parte de Gaspar, ya hacía mención a esa descripción que se hacía de esta partícula como partícula de Dios. ¿Por qué de Dios? Pues porque es el límite el que se ha llegado, pero también el mismo Gaspar decía, pero bueno, luego la ciencia se encuentra que hay algo más allá y entonces tiene que destruir lo que ya había hecho porque así va caminando poco a poco. El bosón de Higgs constituye el cuanto del campo de Higgs, la más pequeña excitación posible de este campo, por lo menos conocida. Según el modelo propuesto, no posee spin, o sea, giro, carga eléctrica o color. No tiene carga eléctrica, no tiene spin, no tiene color. Es muy inestable y se desintegra rápidamente, está y no está. Su vida media es del orden de un septosegundo. En algunas variantes del modelo estándar puede haber varios bosones de Higgs presentes en una medición específica, solo que su participación en el punto de realidad que conocemos ahora es tan efímera, es muy difícil rastrear. La existencia del bosón de Higgs y del campo de Higgs asociados serían el más simple de varios métodos del modelo estándar de la física de partículas que intenta explicar la razón de la existencia de la masa en las partículas elementales. Es decir, están buscando el prakriti más prakriti hacia abajo, en donde se va poco a poco adelgazando todo y pasamos del átomo hacia arriba y del átomo hacia adentro. Y en el átomo hacia adentro empezamos a encontrar un montón de cosas que ni nos imaginábamos, que ya estaban dichas por el ocultismo, pero que poco a poco la física, sobre todo la cuántica, empieza a desentrañar. Esta teoría sugiere que un campo impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, mientras que las que no interactúan con él no la tienen. Ojo, esta teoría, vamos a ver con la teoría otra vez, que es el modelo estándar, dice, esta teoría sugiere que un campo electromagnético, impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él, partículas, masa, adquieren masa, estas partículas, en la medida en la que pueden interactuar con él, mientras que las que no interactúan con él no la tienen. Eso dice la física cuántica. Luego nos pasamos aquí al éter y vamos a ver que tiene cierta similitud, aunque no completamente. En particular, y dicho mecanismo justifica la enorme masa de los bosones vectoriales W y Z, como también la ausencia de masa de los fotones. Tanto las partículas W y Z o W y Z como el fotón son bosones sin masa propia. Son bosones sin masa. Los primeros muestran una enorme masa porque interactúan fuertemente con el famoso campo de Higgs. El fotón no muestra ninguna masa porque no interactúa en absoluto con el campo de Higgs. Eso es lo que dicen los investigadores. Bueno, en 1912 y se hizo un aparato enorme para poder observar eso, y el CERN anunció la observación de una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs, pero se necesitaría más tiempo y datos para confirmarlo. El 14 de marzo del 13, con 2 veces más datos del que disponía el anuncio del descubrimiento en julio del 2012, se encontró que la nueva partícula se asemejaba más al bosón de Higgs. La manera en la que interactúa con otras partículas y sus propiedades cuánticas, junto con las interacciones medidas de otras partículas, indican fuertemente que es un bosón de Higgs. Todavía permanece la cuestión de si es el bosón de Higgs, el modelo estándar o quizá el más liviano de varios bosones predichos en algunas teorías. Está todavía la ciencia elucubrando. Bueno, esto sobre respecto al famoso bosón de Higgs. El 8 de octubre del 13 se concedió a Peter Higgs junto a François Elgert el Premio Nobel de Física en el 2013 por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestro entendimiento del origen de la masa de las partículas según esta teoría. Subatómicas, que recientemente fue confirmado gracias al descubrimiento de la predicha partícula fundamental por los expertos del Atlas y CMS en el famoso colisionador de hadrones del CERN. Bueno, vamos a pasarnos ahora, estamos con los productos subatómicos. Vamos a ver, déjenme ver qué más para... todo esto es del CERN y de las propiedades del bosón de Higgs. Hay mucho material aquí que leer, ya cuando se les quede a ustedes
La presentación podrán ustedes verlo con más calma para que me pase yo a otro tema. Entonces aquí ven toda la historia de cómo lo hizo, cómo lo encontró y cómo se hizo el gran colisionador de drones de CERN en Ginebra, Suiza, que es un producto multinacional donde hay gentes de varias nacionalidades. Es enorme, es una locura lo que se hizo ahí, lo pueden ustedes buscar, para tratar de medir y poner a correr entonces las partículas y después medirlas y tratar de detectarlas y separarlas. Hay toda una historia entonces de lo que hizo el famoso CERN en el 2012, que a la postre le redundaría en el premio Nobel a Higgs. Bueno, todo esto viene aquí para no estarlo leyendo bien, son algunas partes muy técnicas acerca del famoso bosón. Y nos pasamos ahora a temas más grandotes, aunque obviamente desde nuestro punto de vista más pequeños que nosotros. Aquí los ladrillos son los átomos. Y estábamos antes en el polvo de los ladrillos, ahora estamos de los ladrillos para arriba. Solo un poco del átomo en general. Bueno, aquí hay toda una explicación del átomo, de cómo se divide. Lo tomé de un libro que hay del Instituto Politécnico Nacional de México, que está aquí, que tiene una academia de química, y ahí ellos hacen pues, una serie de libros para los que están estudiando posgrados, y de ahí tomé esta parte que la voy a ver en un formato especial, con más detalle cuando empecemos a ver la próxima sesión. Lo que sí quiero comentarles es esto. Dice, en los últimos años se había conseguido definir nanoestructuras a una escala atómica y ahora ha sido posible mostrar la estructura química de una molécula con una resolución atómica. Es decir, seguimos tratando de usar los ojos carnales para ver lo que es ultra subjetivo. Y entonces hemos sofisticado la tecnología para poder observar lo que por deducción habíamos visto y cómo se ve hasta donde sea razonablemente posible verlo a través de toda la tecnología que se ha formado. Y entonces ocurrió esto. Ven ustedes esta foto. Entonces, la molécula con una resolución atómica, viendo los átomos individuales, ha comentado el investigador Gerard Meyer, según el cual se puede considerar este hecho similar a la capacidad de traspasar un tejido blando con los rayos X para poder obtener una imagen nítida de los huesos. Es decir, hay que recordar que los premios Nobel de Watson, Crick y Wilkins, que fueron los primeros en descubrir el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que en la actualidad pues sabemos que tantos progresos generó el conocimiento de la vida. Uno de ellos, los dos, era Wilkins. Wilkins lo que hizo fue a través de procesos muy sofisticados una fotografía para saber que era una doble cadena helicoidal y que estaban ahí las dos bases púricas, las dos pirimídicas, que eran, ¿se acuerdan? Timina, guanina, citosina y adenina, y en el caso del RNA cambiaba por uracilo. Bueno, todo eso se hizo en aquellos años y se les dio el premio Nobel. Wilkins era como abuelo o bisabuelo, o era su bisnieto, tenía alguna relación con algunos de los biólogos más famosos del siglo anterior, incluido Darwin. O sea, hay un montón de correspondencias. Lo que quiero decir es que las buenas relaciones que hay entre personas muy desarrolladas y que saben mucho de ciertos temas ayudan mucho al desarrollo al desarrollo de la ciencia y el desarrollo de todo. Por lo tanto, entonces, la discusión y el debate en grupo de dos personas abiertas a ayudarse mutuamente es lo que permite realmente estos progresos. Y es lo que pasó con este sistema de Gerard Mayer, en el cual se pudo observar, bueno, según ellos, hasta donde se puede más o menos observar cómo se componen entonces una conformación de átomos. Aquí tenemos varios anillos benceno, todas estando unidos, y estos serían como los oxígenos o los oxidrilos que tienen las puntas. Y entonces, aunque no se ve totalmente cómo es, pero sí se ve que hay cierta correspondencia de las formas. Supone un avance significativo en el desarrollo de la electrónica molecular, ya que para aumentar las prestaciones de los dispositivos electrónicos, ordenadores, teléfonos móviles, y reducir su tamaño, es preciso trabajar sobre estructuras atómicas utilizando herramientas que permitan ver y manipular la materia. Todo esto es un artículo que salió en el diario El País para hablar de este tema. Bueno, los cambios del estado de la materia, esto lo voy a ver después, con más detalle, las partes entonces del átomo que son generalidades. Y ahora vamos a hablar del orden y desorden de la entropía, y luego más adelante vamos a repasar el átomo cuando venga a colación hacerlo. Bueno, el desorden de la entropía. Ya sabemos entonces que la entropía es una unidad de desorden, porque ya la vimos en las clases anteriores.
pero esta entropía está dentro de límites precisos, es decir, es un desorden ordenado. Es un desorden estable con un piso y un techo de variabilidad. Este desorden ordenado es una entropía y es una entropía ordenada. Y eso nos da un promedio de vibración molecular, físico-químico, electromagnética. Entonces, es decir, todos nosotros para estar vivos necesitamos un grado de desorden, subiendo y bajando, y dentro de esos parámetros es que ocurre la vida. Y si no hay vida, pues se acaba el desorden, por lo menos el desorden visible, de acuerdo a lo que dice la física. Una dispersión de un soluto en un solvente al paso del tiempo produce una equidistancia entre los solutos, ya lo sabemos. Si echamos 1 kilo de azúcar, después de dejar pasar varias horas, encontramos que todos los solutos están ya ocupados, han ocupado toda el solvente con equidistancias entre todas las moléculas. Por lo tanto, la dilución altera esta proporción, pero mantiene la presencia y actividad del soluto. Es decir, si echamos más agua, pues se van a alargar más la dispersión de las moléculas, pero al final siempre tenderán a este equilibrio desordenado. La sucusión, que es cuando nosotros mecánicamente golpeamos un producto, altera mecánicamente la estabilidad entrópica y favorece y propicia que la solución encuentre un nuevo estándar de vibración, designificándose o haciéndose más útil. Lo mismo puede ocurrir con los pensamientos. Vamos a aplicar esta teoría a los pensamientos y esto viene pues desde casi desde viene de Paracelso y de antes de Paracelso de todo lo que él bebió antes de que lo asesinaran, ya saben. Pero antes de eso, el hombre había hecho progresos impresionantes en prácticamente todos estos temas, que son temas a través de los cuales nosotros podemos observar cómo se hacen transmutaciones y cambios complejos a través de operaciones que realmente no son tan complejas, que son más razonablemente simples. Bueno, y aquí entonces llegamos, hay una obra donde se habla un poco de estas cosas que se llama, hay una adenda que dice la ciencia y la doctrina secreta en contraste, contrastadas. Y aquí aparecen un montón de cosas. Si ustedes quieren bajarlo, lo pueden bajar de internet, es gratuito. Y este es el primer libro en la parte 3 y hay una adenda que habla de la ciencia secreta y las máscaras, las máscaras de la ciencia. Esta es nada más una publicidad para que ustedes entonces puedan bajarlo y leerlo en las ramas, si es que les interesa la forma en la que ya se hablaba de la ciencia, de los peligros que la ciencia tiene a través de sus máscaras, de los condicionamientos que desvían la atención de los descubrimientos hacia áreas que no son las apropiadas, los prejuicios que evitan que se utilice la terminología que ya existe en ocultismo y se generan nuevos neologismos que confunden a la gente, etc. Aquí van ustedes a ver entonces un artículo muy bien realizado de este tema. Y ahora vamos entonces con la doctrina secreta de HPV en la edición de 1897, la edición que completó Annie Besant. Y vamos a ver cosas súper interesantes. Miren, aquí tenemos una parte de lo que viene allí y está hablando de Kelly. Esta parte es de la doctrina secreta. Dice, nosotros ya hablamos de que Mr. Kelly definió la electricidad como cierta forma de vibración atómica. Dice, aquí está diciendo HPV. Dice, más o menos estaba bien, dice. Sin embargo, la electricidad en el plano terrestre tiene además una serie de correlaciones terrestres estimadas, de acuerdo a lo que él dijo. Entonces, la vibración molecular por segundo, aquí estamos hacia abajo, tenemos todo lo que es la sustancia intermolecular, según este autor, vibra a 300.000 ciclos por segundo. La atómica a 900.000, la interatómica a 2.700.000, la aetérica en 8.100.000, la interetérica a 24.300.000. Esta es la vibración por segundo, por segundo, por segundo. Es lo que está diciendo este hombre. Bueno, lo tildaron de loco, aquí está, hizo un montón de experimentos y un montón de descubrimientos y cosas, pero al final quedaron las cosas que él dijo y las comenta HPV. Vamos a hablar de este hombre, entonces, se llama Warren Kelly, nació en 1937 y murió en 1898. Dice, cuando ustedes lo busquen van a ver, es un inventor fraudulento americano, que él clamó, hizo alaraca acerca de que había descubierto una nueva energía, que descubrió como un vapor a base de éter, que tiene una fuerza, entonces, que producía una vibración simpática. Bueno, lo que vamos a ver acá contrasta con lo que está comentando HPV, y si nosotros tomamos lo que está comentando HPV, lo importante que queremos transmitir acá primero es lo injusto que fue la historia con este hombre, porque aquí entonces todo el tiempo no quiso revelar los principios a través de los cuales estaba él explicando por qué sus motores podían operar a través de este tipo de energía
peculiar, y también rechazó las demandas para producir ese tipo de energía, etcétera. Bueno, esto es lo que dicen normalmente los que ustedes puedan rastrear y buscar, pero hay que ver a ti lo que está diciendo HPV. Lo rastreable de este tema son estos ciclos, las frecuencias inimaginablemente complejas que están hablando de cómo vibra cada partícula o cada onda o cada frecuencia en el entorno de las micropartículas. Entonces, es una vibración inimaginablemente pequeña, como también tenemos por encima de nosotros a lo que es inimaginablemente ampliado. Y hay un segundo ejemplo que es este señor que se llama William Crookes. Este señor estaba hablando de la materia radiante y también está citado por HPV. Entonces, la materia radiante, lo que se está diciendo entonces es que tiene que ver un poco con los átomos como sólidos invisibles. Y aquí es una foto de él que se hizo notorio porque está en una revista donde aparecían más bien dibujos que fotos del Vanity Fair del 1902, porque hay muy poca información acerca de este sujeto. Lo importante es que él se aproximó, dice, a lo que realmente es el FOHAT, usando una fraseología ocultista. Entonces, estas cosas hay que revisarlas en la doctrina secreta y no se espanten cuando ustedes buscan la forma en la que el vulgo describe a estas personalidades, porque normalmente no las describe ni les hace la justicia apropiada. Sin embargo, tuvieron ciertos acercamientos a lo que el ocultismo enseña, y hoy vivimos, ustedes y yo, en una época en donde es mucho más fácil leer ocultismo porque la ciencia ha superado a estos obstáculos y se ha acercado mucho a estas grandes verdades, sobre todo la física cuántica. Bueno, esos son algunos de los ejemplos. Vamos a ver los diagramas que aparecieron en estas últimas sesiones que dio HPV, ya lo hemos visto muchas veces. Llama la atención lo que se tuerce aquí del Inga Sarira al cuerpo, en el sentido de que somos nosotros un negativo del diapositivo que está en la parte de arriba. Este ya es muy conocido, pero luego tenemos estos otros que son un poco más complejos. La división septenaria que se repite y se repite y se repite, y en donde el huevo áureo funciona como uno de los elementos, tenemos entonces continuamente 6 y el huevo. Y entonces, por ejemplo, cuando se está hablando de diferentes niveles, aquí tenemos Buddhi, Manas, el Kama Manas, el Kama Prana, el Linga Sarira y el cuerpo. Y luego tenemos al huevo áureo. Y después del huevo áureo tenemos al tipo de energía que trabaja en Buddhi, que es Alaya, que ya se había hablado en algunas de las clases que hemos visto de los domingos ese tema. En el Manas está Mahat, en el Kama Manas Fohat, en el Kama Prana Jiva, en el Linga Sarira astral y en el cuerpo el Prakriti. Bueno, este esquema se repite absolutamente en todo de acuerdo a estas clases, y aquí tenemos, por ejemplo, en uno de los planos siempre lo diferenciaremos utilizando como cada uno de los peldaños la misma terminología. Es la parte búdica de Prakriti, la parte manásica de Prakriti, la parte de Kamamanas de Prakriti, la parte astral de Prakriti y la parte de Prakriti y Prakriti. Y entonces, si nos vamos a la parte búdica de Prakriti, y de ahí viene la importancia enorme del 47 de la Teoría General de Sistemas de von Bertalanffy, porque se acuerdan que empiezan los cuadros sinópticos enormes y en donde puede encajar un análisis de esto. Entonces todo se va subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo, y esas son las formas que tenemos a través del devenir del tiempo de subir o de bajar, es decir, de densificarnos o de sutilizarnos, por lo menos en lo que corresponde a las diferentes venidas que tenemos en el plano físico. Y entonces con esto podemos entender, incluso podemos hacer la nomenclatura especial de cómo brincar de un espacio a otro cuando estamos en un proceso de desarrollo disciplinadamente aplicado, o cómo estamos en un proceso de perversión o de disminución cuando hacemos exactamente lo contrario, a través de la operación de la propia mente. Aquí tenemos lo mismo, y bueno, les queda ahí a ustedes también de tarea para poderlos ver en los diferentes aspectos de sus logias, para que puedan entonces observar cómo funciona cada uno de estos elementos. Aquí se agregan números también. El Mahat, como la divina ideación, está Fohat. Después tenemos a la sustancia cósmica con Manas, Antakarana, y luego el Manas inferior, y luego la subdivisión dentro de cada espacio, que es lo que ya habíamos visto en este cuadro que está de este lado. Hay que leerlo con cuidado y hay que repasarlo porque es muy interesante. Y toda esta introducción fue para entrar a uno de los libros de divulgación que hizo Einstein. Este es el libro en español, se llama La física, aventura del pensamiento.
¿Qué va a trabajar él? Cómo existe lo que existe, cómo se mueve lo que se mueve. Y lo va a hacer de una manera muy simple para que lo podamos entender todos. Y obviamente está trabajando a partir del pensamiento. Es todo el pensamiento, como una novela, dice Einstein, así arranca el libro, en donde el autor nos prepara un final que cuadra con todo lo visto en el trayecto. Es decir, ¿qué es una novela? Pues es un devenir, un caminar a través de una serie de sucesos y al final tiene una conclusión en donde todo tiene sentido. En cada etapa tratamos de encontrar una interpretación que tenga coherencia con las claves ya resueltas. Esta es la parte simétrica. Se han aceptado teorías que explicaron muchos hechos, pero no se ha desarrollado hasta el presente una solución general compatible con todas las claves conocidas. Muy a menudo, una teoría que parecía perfecta resultó más adelante inadecuada a la luz de nuevos e inexplicables hechos. Otra vez, la asimetría. Cuanto más leemos, cuanto más apreciamos la perfecta realización del libro, aun cuando la completa solución parece alejarse a medida que avanzamos hacia ella. ¿Qué quiere decir? Que no todo es simétrico, no todo es lineal, sino van apareciendo una serie de discontinuidades. Y las discontinuidades son las grandes oportunidades para regresarnos otra vez al sendero normal. Esto aplica incluso para el destino personal. En casi todas las novelas policíacas, desde la aparición de Conan Doyle, existe un momento en el cual el investigador ha reunido todos los datos que cree necesarios para resolver al menos una fase de su problema. Hemos visto ya que para individuos viviendo en un mundo de solo colores, la luz blanca sería concebida como oscuridad. Ojo, esto es muy importante. Lo que empieza a ser aquí como reglas de tres, un poco parecido a Alicia en el País de las Maravillas con el matemático que hizo la obra, estamos viendo que si ya somos individuos que tenemos los ojos habituados para ver un mundo a base de colores, la luz blanca, cuando tratáramos de verla, la veríamos como negra, es decir, no la veríamos como tiniebla. Entonces, la luz blanca sería concebida como oscuridad porque no estamos capacitados para verla. Lo que estamos capacitados es para ver los colores, es la alegoría que está poniendo Einstein en esta parte del libro cuando está empezando. Si bien fundamentalmente diferente de la oscuridad, es decir, es una oscuridad, pero no idéntica a la oscuridad. Si nosotros prestamos atención, empezaremos a dividir y a diferenciar las diferentes oscuridades. Aunque les llamamos igual, son diferentes. Puede decirse en general que cuando no podemos responder a una serie de vibraciones, tenemos la impresión de que una ausencia de vibración es que eso no existe, porque no alcanzamos a determinarlo, a definirlo, o a tomarlo, o a registrarlo. Porque la conciencia se vincula con algo solo mediante vibraciones, y si nuestro vehículo no responde a un conjunto de ellas, el objeto que las produce permanecerá como inexistente en lo que a nosotros concierne. Todo esto es de Taimni, y eso viene en El hombre, Dios y el universo. Este libro es sensacional, ya también hemos presentado una buena parte del libro, y todo lo que ahí dice pues, es muy profundo y nos ayuda a entender todo esto. Ahora, ¿qué hace el ser humano para poder percibir la luz blanca? Nunca va a poder percibirla, sí puede percibirla, a través del desarrollo interior. Entonces empieza a entrar en niveles en donde esa vibración es un sistema vibracional que ya es detectable. En el momento que es detectable por el propio desarrollo del ser humano, se abre más el compás del péndulo, y por lo tanto entonces el acceso a lo más sutil de lo sutil donde veníamos trabajando también tiene el riesgo de lo más oscuro, que es más oscuro del rango en el que veníamos nosotros trabajando. Entonces, la superposición por rangos en el mundo dual, usando la teoría pendular, implica que en la medida en la que ganamos más espacio en lo sutil, también ganamos más espacio potencial o probable en lo que no es sutil, es decir, en lo denso. Y podríamos nosotros entonces tener cierta sensibilidad para percibir ambos lados del péndulo. Bueno, vamos con los condicionamientos. ¿Qué es lo que nos impide este desarrollo? Pues básicamente los condicionamientos. Y entonces aquí hay varios tipos de condicionamientos que todos conocemos. Uno es el condicionamiento de los perros de Pavlov, que se llama condicionamiento clásico. ¿Qué hizo Pavlov? Esta es una caricatura, obviamente no es así exactamente. Pavlov vivía enfrente de un campanario de la Iglesia Ortodoxa rusa, y entonces tenía a un chico que les daba de comer a los perros, y él estudiaba muchas otras cosas en los perros. Y este chico, cuando salió, como no había relojes de pulso, había relojes de bolsillo en aquel entonces, bueno, empezaban los de pulso, pero casi nadie se los ponía porque pensaban que eran como muy femeninos. Entonces, lo muy masculino era usar relojes de bolsillo. Después cambió esto, pero estamos hablando de la época de Pablo, finales del siglo XIX, muy principios del siglo XX. Está enfrente del campanario
y enfrente del campanario, el chico que le daba de comer a los perros, cada vez que sonaban las campanas del campanario, implicaba que ya era una hora determinada, por ejemplo, la misa de las 10 de la mañana. Y entonces el chico pues, le daba de comer a esa hora y los perros empezaron a asociar campanas con comida, por lo tanto empezaron a salivar. Cuando el chico se fue de vacaciones y estaba trabajando en su laboratorio, Pablo, sonaron las campanas y se empezaron a llenar los frasquitos de ácido clorhídrico, es decir, de jugo gástrico, de los perros. Y dijo, ¿y estos? ¿Por qué se empiezan a llenar todos al mismo tiempo? Y al día siguiente otra vez, por supuesto, él no les daba de comer a las 10 en punto, él les daba más tarde. Y el segundo día de vacaciones del chico, otra vez, y entonces empezó a ver que los perros habían asociado la campana, que es un estímulo incondicionado. ¿Por qué es incondicionado? Porque la campana por sí sola no produce jugo gástrico. Y la carne, el olor de la carne y la comida, ese es un estímulo condicionado porque es un estímulo que por sí mismo sí produce jugo gástrico. Aquí los rusos de la época le hicieron un poco complicado a esta explicación porque le llamaron estímulo incondicionante al que puede condicionarse. Es un poco lioso el tema, entonces vamos a dejarlo como un estímulo condicionado, es el que produce una respuesta condicionada, y el estímulo incondicionado es el que por sí solo no la produce. Pero si juntamos un estímulo condicionado y uno incondicionado, al rato el incondicionado que no producía salivación, ahora la produce. Y el perro, aunque no quiera, produce jugo gástrico, simplemente por escuchar una campana o por escuchar a alguien que está comiendo unas patatas fritas, unas papas fritas. Han escuchado cómo se oye la bolsa y cómo cruje, y ya estamos asociados y empezamos a sacar jugo gástrico con imágenes también. Bueno, es el famoso condicionamiento clásico. Muchas de las cosas y pensamientos que tenemos están condicionadas. Y para poder descondicionarnos tenemos que hacer una curva de anulación, de evitación, o una curva a través de la cual desasociemos la campana al jugo gástrico. Y eso implica que durante una enorme cantidad de días se suena la campana y no hay comida, suena la campana y no hay comida, y poco a poco tenderá a disminuir paulatinamente el efecto de la campana sobre la saliva. De pronto hay unas recaídas que se llaman flashbacks, y eso pasa incluso con la rehabilitación de drogadictos. Entonces se suspende la droga, viene el síndrome de abstinencia y poco a poco entonces el cuerpo produce menos la necesidad de la droga, pero de pronto hay un flashback, es decir, el drogadicto vuelve otra vez a alucinar, dura 24 horas y se quita. Y cada vez los flashbacks son más lejanos, pero al final de algunos meses ya se ha desasociado la campana a la producción de saliva. Vamos a aplicarlo entonces al desarrollo interior. Estamos nosotros muy condicionados, pues, simplemente desde meditar, estamos condicionados a no tener suficiente atención y sustraernos de lo demás. ¿Y cuánto tenemos que hacer eso? Meses, meses, con un montón de voluntad para que poco a poco se desasocie la necesidad de la mente de atender a lo externo y se pueda empezar a asociar el ver lo interno. Para eso utilizamos normalmente la meditación con semillas, se pone una vela y estamos concentrados en la vela, lo cual facilita entonces que haya un solo objeto de atención y entonces hacemos un formato de concentración. Bueno, esos son los condicionamientos. Como veremos entonces, cada vez que nos condicionamos es un lío, porque una vez que estamos condicionados es muy difícil quitar el condicionamiento. Es posible, pero requiere una disciplina monumental. Y esta es más o menos la fórmula, el efecto, entonces, el estímulo condicionado primario, que es la carne, más el estímulo incondicionado, que sería la campana, más el estímulo condicionado, produce una respuesta condicionada. Cuando quitamos la carne y ponemos solamente el estímulo incondicionado, resulta que ahora también produce jugo gástrico. Ya es algo de lo que no podemos defenderlo porque tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. El otro condicionamiento es el operante, que es estímulo, respuesta, consecuencia. La consecuencia puede ser reforzadores positivos o negativos. En este caso, cada vez que una persona opta por primero tiene el estímulo, y la respuesta es que la que le hace caso al estímulo, pero esa respuesta tiene su consecuencia. Y entonces vamos a hablar de cualquier cosa. Una persona que miente, el estímulo es mentir para evitar un conflicto, entonces la respuesta es el conflicto, y la C, que es la consecuencia, es que la persona sale ilesa de una situación muy gorda que tiene en el trabajo, lo que fuere, en donde una mentira le ha salvado el pellejo. Y entonces, por un lado hace karma, pero por otro lado el reforzador positivo refuerza el que la persona pueda volver a utilizar la mentira como una escapatoria para salir de un estímulo que ha sido atendido y que no era el más apropiado. Si la respuesta es seguida de una consecuencia negativa, que es un castigo, entonces la probabilidad de ocurrencia de la respuesta disminuye.
Si lo que sigue es un premio, la probabilidad de ocurrencia de la respuesta se incrementa. Bueno, esto ya es condicionamiento operante. Bueno, todos estamos metidos en esto. Y como estamos metidos en esto, entonces de pronto llegamos al ocultismo y vemos que en el ocultismo está muy complicado, ya traemos todos estos condicionamientos o hábitos que nos impiden, nos dificultan, nos complican el ascenso porque continuamente tenemos reacciones o de condicionamientos clásicos que ni nos imaginamos o de condicionamientos operantes que tienen ciertas recompensas. Entonces, ¿qué hacer aquí? Bueno, pues lo mismo, hay que hacer una curva de evitación en donde nosotros hacemos que el pensador, el que toma decisiones, no tome las respuestas a pesar de que los estímulos existen, y después de no tomarlas ya no requerimos la consecuencia porque entonces aquí se ha parado el sistema. Pero si la tomáramos, si tomáramos esta consecuencia, entonces automáticamente aquí tendríamos que hacer algo en el tema de la consecuencia. Y aquí las consecuencias se han ido sofisticando cada vez más para ver entonces cómo se hace el derrumbe de la capacidad moral de un ser humano, y ahí entramos en otro investigador mucho más contemporáneo, que es un investigador que descubrió lo que se llama disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva la hizo un francés con apellido ruso que se llama Festinger, y este hombre lo que hizo fue explicar cómo es posible que estos hábitos incluso compliquen el desarrollo que ya tiene una persona. Y entonces lo que hizo fue buscar a un grupo de personas, por ejemplo, se fue a un colegio privado, no él, sino sus alumnos. Hay muchos ejemplos de esto, pero voy a utilizar uno de alguno de los alumnos de Festinger. Se fue a un colegio privado con personas que son muy conservadoras, chicas, jóvenes, todas de 16, 17 años. Hizo un estudio longitudinal y les preguntó qué opinaban del aborto, a favor o en contra. Pues la mayoría en contra, porque estaban en un lugar muy conservador. Y luego dijo, bueno, ¿qué tan en contra? Lo ponemos entre 2, 4, 6, 8 y 10, pues 8, o sea, muy en contra. O sea, es algo que debemos evitar a como dé lugar, porque es la muerte de un ser humano, etc. Toda la lógica que hay detrás, y esa es la media. Después se dio cuenta que una de las chicas, que era hija de un personaje político, había quedado embarazada, un embarazo no deseado, y el padre le pidió a ella que practicara un aborto, porque estaba en juego su imagen, etc. Bueno, la chica entonces entró en un dilema, porque esto iba en contra de su creencia, y entonces al final accedió a la voluntad del padre y abortó. Y después, cognitivamente, como no se puede corregir el acto, lo que se corrige es la cognición del acto. Entonces, conforme van pasando los meses, después de 6 o 7 meses, el acto ya se ha ajustado a la nueva cognición. Cuando se entrevista a esta chica que antes opinaba -8, ahora opina +2. ¿Qué opina usted del aborto? Dice, pues depende, francamente, si está en juego la vida de tu familia, si etcétera, pues sería una cosa, por supuesto, no es la primera opción, pero yo creo que habría que pensarlo, tampoco es tan malo. Bueno, eso le pasa al que no robaba y ya roba, eso pasa al que no mentía y ya miente. Entonces, puede haber una depauperización poco a poco con esto. Y aquí viene uno de los grandes problemas de la debilidad que tiene actualmente la religión en Occidente, porque hace 200 años la persona que mintió para obtener una recompensa, que tiene muy activado todavía la relación con su yo superior y se siente culpable, va a ver al sacerdote, el sacerdote ahí se confiesa, el sacerdote le escucha y le pone una penitencia, es decir, la capacidad de expiar la falla, y entonces la persona siente cognitivamente que al seguir la penitencia está expiando la falla, y por lo tanto, después de expiarla, la persona regresa al valor original, porque la energía de esa falla ya fue expiada. Pero si la persona ya no cree en la religión, entonces se queda 7 meses sola. Y como se queda sola, la disonancia cognitiva predice que cuando una persona comete un acto contrario a sus creencias, después de muchos meses el juicio respecto al acto se ajusta al acto, que el acto ya se cometió, y no tanto a la consecuencia. Hay otra derivación que es mucho menos común, que es cuando se utiliza la negación y algún mecanismo de defensa, pero eso es francamente muy poco común. Realmente lo que pasa es esto. Estas metodologías o tecnologías entonces nos ayudan a entender que para el desarrollo interior los principios de condicionamiento son muy complejos y tienen entonces que succionarse y voltearse y complicarse y dividirse, hacerse cosas para que la persona en un momento determinado pueda recuperar el nivel moral que tenía antiguamente y luego reiniciar su desarrollo.
Bueno, aquí estamos entonces con estas consecuencias. Y ahora nos vamos al libro seguimos con el libro de Einstein. Dice, el hombre de ciencia, leyendo el libro de la naturaleza, si se nos permite repetir esta trillada frase, debe encontrar la solución él mismo, porque no puede, como lo hacen ciertos lectores impacientes, saltarse e ir hasta el final del libro. Cuando un ser humano quiere una solución, tiene que seguir el procedimiento, es decir, una lectura de la naturaleza, hay que observarla con mucha paciencia. En nuestro caso, el lector es al mismo tiempo el investigador que trata de explicar, por lo menos en parte, los numerosos hechos conocidos. Para tener tan solo una solución parcial, el hombre de ciencia debe reunir los datos ordenados, los datos disponibles y hacerlos comprensibles y coherentes por medio de un pensamiento creador. Nos proponemos en las páginas siguientes describir grandes rasgos la labor de los físicos que corresponde a la meditación pura de la investigación. Nos ocuparemos principalmente del papel de los pensamientos e ideas en la búsqueda aventurada del conocimiento del mundo físico. Y empieza aquí a trabajar con las claves. Las tentativas de leer el grande y misterioso libro de la naturaleza son tan antiguas como el propio pensamiento humano, es verdad. Sin embargo, hace solo unos 3 siglos que los hombres de ciencia han comenzado a entender ese lenguaje. Su lectura ha progresado rápidamente desde entonces, es decir, desde Galileo y Newton, nuevas técnicas y métodos sistemáticos de investigación se han desarrollado. Ciertas claves han sido resueltas, aun cuando muchas soluciones resultaron temporales y superficiales a la luz de la investigación posterior. El problema del movimiento, uno de los más fundamentales, ha sido oscurecido durante miles de años por sus complicaciones naturales. Todos los movimientos se observan en la naturaleza, por ejemplo, la caída de una piedra en el aire, un barco surcando el mar, un carro avanzando por una calle, son en realidad muy intrincados. Para entender estos fenómenos es prudente empezar con los ejemplos más simples y pasar gradualmente a los casos más complicados. Acabamos de revisar entonces lo que ya se dice en la doctrina secreta respecto a las partes vibracionales. Lo hemos visto hace un momento, está aquí. Estas son las partes de vibración intermolecular y luego lo vimos aquí, cuando estábamos observando el ejemplo de Pauli respecto al rollo de película, que también se usó para la famosa muerte del gato, ¿se acuerdan? Aquí está en el tema del gato, pues el famoso rollo de película, y aquí está la decisión, y cuando se dividen los dos, ¿se acuerdan ustedes para lo que son los mundos paralelos? Y luego se puso un ejemplo donde está, déjenme ver dónde está, para que podamos observar, aquí está, el rollo. Bueno, en este rollo, entonces, en un segundo, aquí hay millones de espacios, y lo que ocurra como causalidad dentro de esos espacios va a permitir que en un segundo un producto pase de este lugar a este lugar. Hay en la física más contemporánea algunos libros donde aparece esto mucho más referenciado y la relación del pensamiento con, en este caso, con los actos. Está, por ejemplo, ellos ponen un ejemplo muy interesante, que una persona sale en pleno, en época de sequía en una ciudad norteamericana y la acera estaba con agua mojada y entonces la persona resbala y cae. Y rápidamente su pensamiento es, ¿llovió? No, pues es una época de sequía, no puede haber llovido. Entonces esto puede haber sido provocado por alguien que regó el jardín y no puso bien el aspersor de agua. Si él da ese conocimiento como válido, se enfurece con el vecino que ha puesto mal esto a pesar de que no tiene no está constatado el hecho de que así fue. Y ese enojo le lleva a tener, bueno, y empieza una serie de conflictos en relación al vecino. Más adelante se entera que un niño pequeño con una cubeta de agua derramó el líquido con el cual se cayó la persona. Bueno, estas cosas aparecen en los libros para ver cómo el pensamiento, en cuanto ve las cosas lógicas, dice así fue y punto. Y ya no hay manera de poderlas corregir porque el tipo que vio lo lógico dijo, pues así es, y yo creo que no fue de otra manera y lo da como válido. Y eso autoriza a desarrollar emociones de riña hacia la otra persona. Y esas emociones causan reacción en la otra persona que cuando se ve reñida por esta, pues también provoca un alejamiento. Y una vez los dos alejados, cuando están suficientemente alejados, empiezan a tener provocaciones el uno con el otro y se genera un conflicto. Y así por el estilo, entonces vamos con un camino del conflicto donde se rompe la unidad y la fraternidad y está explicado a través de un pensamiento inapropiado, es decir, de un pensamiento en donde no se hizo una buena reseña acerca del movimiento o
no se hizo un trabajo interior suficiente para decir, bueno, pues no sé de dónde salió el agua, yo me caí por no percibir que estaba el agua ahí, ahora tendré más cuidado y al que me la haya puesto ahí sin querer, pues lo perdono, lo que fuere. Bueno, el problema del movimiento es uno de los más fundamentales, ha sido oscurecido durante miles de años, bueno, ya lo vimos. Y vamos a ver qué más dice este libro, que es un libro muy bonito, muy bien realizado. Consideremos un cuerpo en reposo. Consideremos un cuerpo en reposo. La interrogación es porque ningún cuerpo está en reposo, de acuerdo a lo que nos dice HPV. Todo está vibrando, aunque no tenga movimiento en el espacio-tiempo, que sí lo tiene, porque sabemos que el espacio está en expansión y solo por eso ya se mueve. El sistema solar está en expansión, se mueve, la galaxia se mueve, o sea, todo se mueve. Aunque nosotros en la minúscula capacidad que tenemos de percibir las cosas, supongamos que las cosas no se mueven. Pero entonces, reposo entre comillas, pero bueno, está en reposo. En un lugar sin movimiento alguno, en teoría. Si deseamos cambiar la posición de dicho cuerpo, es necesario ejercer sobre él alguna acción para que se mueva, como empujarlo, levantarlo o dejar que otros cuerpos, tales como los caballos o máquinas, lo muevan. Nuestro concepto intuitivo del movimiento lo vincula a los actos de empujar, levantar, arrastrar. Múltiples observaciones nos inclinan a pensar que para que un cuerpo se mueva con mayor rapidez, debemos empujarlo con más fuerza. Eso dice la lógica. Parece natural inferir que cuanto mayor sea la acción ejercida sobre un cuerpo, tanto mayor será su velocidad. Eso dice la lógica. Un carro tirado por 4 caballos marcha más deprisa que uno tirado por 2. La intuición nos enseña, pues, que la rapidez está esencialmente vinculada con la acción. Para los lectores de la literatura policial es un hecho familiar que un falso indicio oscurece la investigación y pospone la solución del problema. El método de razonar dictado por la intuición resultó erróneo y condujo a esas ideas falsas, sostenidas durante siglos respecto al movimiento de los cuerpos. La gran autoridad de Aristóteles fue quizá la razón primordial que hizo perpetuar este error durante siglos. El efecto de su mecánica puede leerse: el cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Eso dijo Aristóteles y se equivocó. Una de las adquisiciones más importantes en la historia del pensamiento humano, la que señala el verdadero punto inicial de la física, se debe a Galileo Galilei. Al descubrir y usar el método de razonamiento científico, este descubrimiento nos enseñó que no debemos creer siempre en las conclusiones intuitivas basadas sobre la observación inmediata, pues ellas conducen a menudo a equivocaciones. Aquí está castigando el concepto de intuición, pero lo está usando de la manera popular. La intuición, de la manera más profunda, sabemos que es otra cosa. Pero, ¿dónde está el error? Porque esta intuición es como conclusión, más que intuición. Pero, ¿dónde está el error de la intuición o de la conclusión? ¿Es falso decir que un carruaje tirado por 4 caballos debe correr más velozmente que uno conducido por solo 2? Pues claro que es falso. Para responder estas preguntas vamos a examinar la segunda más de cerca. Los hechos fundamentales referentes al movimiento de los cuerpos, empezando con la simple experiencia diaria, familiar de la humanidad desde el principio de la civilización y adquirida en la dura lucha por la existencia. Supongamos que un hombre que conduce un carrito en una calle horizontal deje de repente de empujarlo. Sabemos que el carrito recorrerá cierto trayecto antes de parar. Nos preguntamos, ¿será posible aumentar ese trayecto y cómo? La experiencia diaria nos enseña que ello es posible y nos indica varias maneras de realizarlo. Por ejemplo, engrasando el eje de las ruedas, haciendo más liso el camino, el carrito irá más lejos, pero al final se va a detener. ¿Pero qué significa engrasar o aceitar los ejes de las ruedas y alisar el camino? Esto significa que se han disminuido las influencias externas, se han aminorado los efectos de lo que se llama roce o fricción, tanto en las ruedas como en el camino. En realidad, esto constituye ya una interpretación teórica, hasta cierto punto arbitraria, de lo observado. Un paso adelanto más y habremos llegado a la clave verdadera del problema. Para ello, imaginemos un camino perfectamente alisado y ruedas sin roce alguno. En tal caso, no habrá causa de que se opusiera el movimiento y el carrito se movería eternamente, si no hubiera nada que lo detuviera. A esta conclusión se ha llegado imaginando un experimento ideal que jamás podrá verificarse, ya que es imposible eliminar todas influencias externas. La experiencia idealizada dio la clave que constituyó la verdadera fundamentación de la mecánica del movimiento. Comparando los dos métodos expuestos, se puede decir que intuitivamente a mayor fuerza corresponde mayor velocidad. Luego, la velocidad de un cuerpo nos indica si sobre él obran o no ciertas fuerzas. Según la clave descubierta por Galileo, si un cuerpo no es empujado o arrastrado, en suma, si sobre él no actúan fuerzas exteriores, se mueve uniformemente, es decir, con velocidad constante y en línea recta. Por lo tanto, la velocidad de un cuerpo no es indicio de que sobre él operen o no fuerzas exteriores. La conclusión de Galileo, que es la correcta, la formuló una generación después Newton, con el nombre de principio de inercia. Es generalmente una de las primeras leyes de la física que aprendemos de memoria en los colegios, y muchos la recordarán.
Dice así: un cuerpo en reposo o en movimiento se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme a menos que sobre él actúen fuerzas exteriores que le obliguen a modificar dichos estados. Ese es el principio de la inercia. Acabamos de ver que la ley de inercia no puede referirse directamente a la experiencia, sino mediante una especulación del pensamiento, coherente con lo observado. El experimento ideal no podrá jamás realizarse a pesar de que nos conduce a un entendimiento profundo de las experiencias reales. De entre la variedad de complejos movimientos que encontramos en el mundo, que nos rodea, hemos elegido como primer ejemplo el movimiento uniforme, por ser el más simple, que en este caso no están actuando fuerzas exteriores. Las condiciones que determinan el movimiento uniforme no pueden, sin embargo, obtenerse. Una piedra que arrojemos desde lo alto de una torre, un carro que empujemos a lo largo de una calle, no se moverán uniformemente porque nos es imposible eliminar las influencias exteriores. En una buena novela de aventuras, la clave más evidente conduce a menudo a suposiciones erróneas. En nuestro intento de entender las leyes de la naturaleza encontraremos también que la explicación intuitiva más evidente es a menudo equivocada. Ojo, hay que estar modificando continuamente esto de lo intuitivo. Es más razonado, lineal, porque está hablando de la deducción lineal. El pensamiento humano crea una imagen del universo eternamente cambiante. La contribución de Galileo consiste en haber destruido el punto de vista reflexivo, que reemplazó con uno nuevo. En este consiste la significación fundamental del descubrimiento de Galileo. Aquí se nos presenta inmediatamente un nuevo problema. ¿Qué cosa es el movimiento de un cuerpo? Indicará la acción de las fuerzas exteriores y la velocidad no la revela. La respuesta a esta interrogante la encontró Galileo, pero se debe a Newton, su formulación precisa, que constituye una guía más en nuestra investigación. Para descubrir dicha respuesta debemos analizar ahora más profundamente el caso del carrito en movimiento sobre una calle perfectamente lisa. En nuestro experimento ideal, la uniformidad del movimiento se debía a la ausencia de toda fuerza externa. Imaginemos que nuestro móvil recibe una impulsión en el sentido de su desplazamiento. ¿Qué sucederá entonces? Resulta obvio que su velocidad aumentará. En cambio, un empuje en sentido opuesto hará disminuir la velocidad. En el primer caso, el carruaje aceleró y en el segundo caso, aminoró su velocidad. De esto surge el acto de conclusión siguiente. La acción de una fuerza exterior se traduce en un cambio de velocidad. Luego, no es la velocidad misma, sino su variación la que resulta como consecuencia de la acción de empujar o arrastrar. Galileo vio con claridad este asunto y lo escribió en su obra Dos ciencias nuevas. Toda velocidad, una vez impartida a un cuerpo, se conservará sin alteración mientras no existan causas externas de aceleración o retardo, condición que se cumple claramente sobre los planos horizontales. Pues el movimiento de un cuerpo que cae por una pendiente se acelera mientras el movimiento hacia arriba se retarda. De esto se infiere que el movimiento sobre un plano horizontal sea perpetuo, pues la velocidad es influyente, uniforme, y no puede disminuirse o mermarse, al menos aún destruirse. Y ya sabemos hoy, porque lo vimos en la escuela, que los productos caen a 9.82 metros por segundo. Sabemos del experimento sobre la torre de Pisa, de la bala de cañón y la bolsa una bolsa con menos peso, en donde los dos llegaron a la misma distancia, cuando el sentido común hacía suponer que llegaría más rápido la bala por ser más pesado. Bueno, es lo que está tratando de destruir aquí Einstein en su primera parte del libro. Vamos a avanzar un poco en lo que dice la ley de la inercia, que ya la hablamos, y ya casi vamos a terminar lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y vamos a brincarnos un poquito de lo que dice el libro para poder entrar ya en estas gráficas en donde nos va a explicar con más cuidado el movimiento de los cuerpos. Comentarles lo que nos falta aquí ver, porque el libro de él es, vamos a ver un poco de este tema. La montaña rusa, atracción, me parece que este ya es otra obra. Vamos a ver la montaña rusa, el calor. Vamos a ver bastante del libro de Einstein. Bien, todavía nos falta entonces un buen tramo. Y me falta ver con todos ustedes el libro que ya está leyendo uno de ustedes, que es el libro de Ulises, que también lo tengo preparado y que en algún momento dado nos faltó hablar cuando hablamos de James Joyce. Se quedó nada más como prometido porque hablamos de Fanny Gans y hablamos de otras obras de él, pero no hablamos ya no desarrollamos la obra que tiene más aspectos ocultistas, que es la obra esta de Ulises, que también ya veremos en otro momento. Bueno, entonces estamos en la ley de la inercia, nos quedamos acá para la siguiente sesión. Si son tan amables de dejar de grabar para pasar al